Tu Huella está patrocinado por Integra Educación. Pues estamos en un Tu Huella más, al final del año del 2023, y hoy vamos a conocer a otra entidad social, en este caso a nivel andaluz, porque es la Asociación de Personas Enfermas Metabólicos Andalucía, se llama la asociación, y concretamente Chelo Moreno es su presidenta. Nos va a contar a qué personas nos estamos refiriendo cuando hablamos de metabólicos andalucía. Hola, Chelo. Muy buenas. Muchas gracias por venir a Tu Huella. Gracias a ti y gracias a todos vosotros por invitarme y por darnos este huequito de altavoz y un poco pues, de difusión para hablar de qué somos y en qué hacemos. ¿Qué hacéis? Bueno, primero, Metabólicos Andalucía atiende a personas que tienen un tipo de enfermedad concreta, que es... Realmente es un conjunto de enfermedades, es un conjunto de 26 enfermedades que tienen el nexo común, que todas son metabólicas hereditarias. En este caso, tienen afectación es un error congénito del metabolismo que no se metaboliza un aminoácido en concreto. Entonces, dependiendo de cuál sea ese aminoácido, o si son varios de ellos, la enfermedad tiene un nombre o tiene otro. Pero todas se engloban en las enfermedades metabólicas hereditarias, ¿vale? Entonces, pues nosotros englobamos todas ellas. No son enfermedades metabólicas en general, porque habría muchas, podríamos incluir hasta la propia diabetes, ¿no? Pero sí, pues el hecho de ceñirnos un poco a enfermedades metabólicas hereditarias en este caso, nos lleva como a centrarnos más en esto. Y en este tipo de afectación con el tema de los aminoácidos. Y además estamos hablando de enfermedades de las que están consideradas como raras. Totalmente. Como siempre decimos cuando hablamos de este tipo de enfermedades, no es que sean enfermedades raras, sino que son enfermedades que afectan a pocas personas de la población. Exacto, así es. De hecho, de unos años hacia acá se intenta usar mucho la definición de poco frecuentes, más que enfermedades raras, pues eso, pues poco frecuentes, que realmente para mí, en este caso, que yo soy mamá de un PKU en concreto, que es el nombre de las siglas del nombre de la enfermedad de mi hijo, que él tiene fenilcetonuria, para mí no es raro, para mí es lo que llevo viviendo en mi vida desde hace 18 años, pero sí que es como hay poca incidencia, es poco frecuente, pues está considerada dentro de las enfermedades raras. Esta más todo el resto de a las que damos apoyo. Bueno, como tú has dicho, mamá de en su día un bebé, hoy ya no, 18 años. Un bebé que me saque ya una cabeza. Y bueno, te encuentras con esa realidad. En aquel momento a tu hijo le detectaron la enfermedad en el momento de nacer, ¿lo sabías antes? ¿Estabas preparada? ¿Te pudieron informar? Pues sí, bueno, cuento un poco encantada porque realmente estas enfermedades son relativamente nuevas. Estas enfermedades tienen un recorrido de, alrededor de unos 40 años. Entonces, por suerte, mi hijo fue diagnosticado a raíz de la prueba del talón Nada más nacer. Exacto, en el cribado neonatal. Y insisto, con lo de tuvo la suerte, porque su enfermedad era de las que en ese momento, hace 18 años, estaban contempladas en el gobierno de Baleares, en este caso, que era donde nació mi hijo, que nació allí, nació en Mallorca, y estaba contemplado de que esa enfermedad se analizara dentro de esa prueba. Pero eso no ocurre en el resto de España, ni ocurre en todo el territorio nacional porque no está unificado. Entonces hablo y siempre insisto en esa suerte de mi hijo, porque mi hijo sí fue diagnosticado a tiempo. Hay muchos otros que no. A día de hoy seguimos todavía con esa problemática, pero bueno, creo que un poco más adelante mejor entro más en profundidad, que realmente pues me gustaría poder hacer un poco más de hincapié. Claro. Pero bueno, mi hijo tuvo la suerte de ser diagnosticado. Es cierto que, bueno, lo mismo, al estar en Mallorca fue un poco más
retardado o fue un poco más de retraso que en otros sitios de España, porque allí no había máquinas también en masa para analizar todas esas enfermedades. Entonces todas las pruebas de cribado neonatal, la prueba del talón, se enviaban a Barcelona, al Hospital Sant Joan de Déu. Entonces realmente mi hijo, a mí me dieron el diagnóstico con 20 días ya de nacido. No es como, bueno, a día de hoy que está mucho más ampliado, más extendido y mucho más rápido, que en 4 días nace el bebé y al día siguiente tienes el resultado. Diagnóstico. Exacto. Este no fue mi caso, pero bueno, sin ninguna consecuencia, sin ninguna problemática, la verdad, por suerte. Pero bueno, fue diagnosticado igualmente con 20 días. Y nada, directamente es eso, sale alterada los niveles, en su caso, del aminoácido fenilalanina, y nos enviaron nos enviaron a hacer de nuevo la prueba. Ajá. A repetir la prueba, que se me ha atascado y la palabrilla. Sí. A repetir de nuevo la prueba, y ahí fue ya cuando nos dieron el diagnóstico. Entonces, bueno, automáticamente de ahí, ¿qué necesitan este tipo de enfermedades? ¿Qué tipo de seguimiento necesitan llevar o qué tipo de control? Ellos tienen que llevar una alimentación totalmente exenta de proteínas. Bueno, totalmente exenta o muy, muy baja en proteínas. Ajá. Dependiendo del caso en sí que sea o dependiendo de la metabolopatía que tenga, tiene una tolerancia más alta o más baja, o tiene que controlar el aminoácido que le corresponda, ¿no? En este caso. Mi hijo, en su caso, es la fenilalanina, Que es un aminoácido que se encuentra dentro de las proteínas de pescado, de cualquier tipo de producto que tenga proteína, puede llevar ese aminoácido. Sí, de hecho, además, como está dentro de los esenciales, están todos los alimentos presentes. Pero bueno, hay alimentos que tienen más carga o alimentos que tienen menos. Entonces, pues ahí es donde nos centramos en su dieta, en su alimentación, en que lleven esa alimentación baja en ese aminoácido. Y bueno, pues empezamos con los cálculos matemáticos, que ya después desarrollamos esa... Perdón, una pregunta, Sí. Chelo, incluso la leche materna es, en este caso, no es algo beneficiosa para estos bebés. No, de hecho lo que se hace normalmente es alternarla. Alterna la leche materna, quien decide dar la leche materna, y lo va alternando pues con la fórmula de aminoácido específica que toman, que está exenta de ese aminoácido, que para ellos es como su leche, ¿no? Claro. Su leche especial. Entonces vas alternando, pero normalmente, y tristemente, por lo menos desde mi perspectiva, porque siempre he sido muy de fomentar la lactancia materna, para mí fue como muy duro tener que finalmente decidir quitar la leche materna, porque era súper complicado, súper difícil. Cada semana, teníamos los controles semanalmente, y cada semana era una pauta totalmente diferente, dependiendo de cómo el bebé tuviera los niveles. Los niveles que lo mismo se disparaban, que bajaban mucho. Claro, porque además tan pequeñitos, todo se descontrolaba muy rápido. Claro. Y claro, pues era una semana, a lo mejor 2 tomas de pecho y el resto 4 en biberón de la especial. A la siguiente semana era todo lo contrario, 4 de pecho y 2, y entonces era como inviable. Entonces yo, en mi caso, pero como digo, tristemente solo pude aguantar así esa situación 3 meses y medio. A los 3 meses y medio ya estaba como un poco agotada ya, y ya no me daba la cabeza para más. Y mi propio cuerpo estaba loco, o sea, igual, pues la leche, pues eso era locura, porque de repente tenía una sobrecarga de leche que me tenía que sacar la leche de manera artificial. No beneficiaba ni al bebé ni a ti. No. Entonces, bueno, pues tristemente, desde mi perspectiva, que soy muy pro lactancia materna, es duro, la verdad que es un momento duro. Para quien no, bueno, sigue siendo un momento complicado, porque sobre todo pues esos primeros meses de vida es muy importante encontrar el equilibrio y mantenerlos en baja dosis de fenilalanina en el cuerpo, o del aminoácido que se considere con las otras metabolopatías, porque es donde el cerebro se está desarrollando, donde el cerebro está creciendo, y esa afectación sí puede causar afectaciones irreversibles. Es lo que te iba a preguntar, Chelo, porque
como tú has contado, has tenido la suerte de que tu hijo en aquel momento, hace 18 años, nació en un hospital en el que la prueba del talón pues contemplaba esta prueba, ¿no? Pero cuando no, ¿qué le pasa o qué ocurre en un bebé con este tipo de afección y no se ha detectado a tiempo? Yo sí os hablo de la fenilcetonuria, que es, digamos, lo que más conozco de más de cerca. En este caso no hay unas señales claras de bebé. Se va viendo en el momento en el que va creciendo. Normalmente se han podido ver a partir de los 6, 7, 8 años, en el momento en el que se ve que el desarrollo neuronal no ha sido correcto, donde ves que hay cierto retraso mental o incluso también motriz, puede llegar a causarse y a verse, a ser más visible. Y tristemente también, en aquella época en la que no se diagnosticaba, estos niños, niñas, estaban siempre, o sea, siempre se derivaban a la parte de autismo, a la parte de el déficit de atención, toda esta afectación. Un aspecto más mental, más que físico. Exacto, ¿no? porque como no se conocía el origen, no se sabía que era la comida la que le provocaba estar en ese estado, siempre se asociaba a eso, a lo neuronal o a lo mental. Entonces, era mucho más difícil todavía dar con la tecla porque estaban como muy alejados de donde era la raíz realmente. Entonces, eso, pues se empezaron a diagnosticar y así, bueno, de ahí ya se controlan y es muy raro que salgan casos en los que diagnosticados pues tengan problemática. Tienen que ser casos que las familias no estén llevando bien el control. Y incluso así es difícil porque los propios hospitales tienen los medios para sí o sí hacer que los niños niños y niñas se mantengan estables. Entonces, bueno, esto ha sido un proceso a lo largo de los años, como has explicado, sí. Con una enfermedad relativamente joven, en el sentido de que se conoce desde hace 40 años para acá. La asociación tiene más o menos esa existencia, ¿no? Sí. Desde hace 40 años y entiendo que desde la asociación, tanto a nivel regional, en este caso, que representas tú a nivel Andalucía, como la federación a nivel nacional, pues habréis ido reivindicando esa necesidad de que esté presente en todos los hospitales, sea la región que sea, ¿no? Y seguimos, o sea, seguimos casi 40 años después en la misma lucha. Es cierto que en estos últimos años se han conseguido grandes pasos a través, pues lo mismo, ¿no? De mucha lucha, mucho trabajo y mucho estar en el Congreso presionando para que realmente haya una equidad. Es que no podemos admitirlo, no podemos admitir que tu código postal de nacimiento defina si vas a vivir, vas a morir o en qué calidad vas a vivir, o sea, qué calidad de vida vas a tener. No lo podemos admitir. Entonces es nuestra lucha desde siempre y inicialmente ya se consiguió que de hecho para nosotros desde Andalucía es como un orgullo porque aquí es donde también estuvo la primera sede de la federación a nivel nacional. Y fue de las primeras comunidades autónomas en las que se consiguiera que se ampliara ese cribado hacia el número de enfermedades que se cribaban, porque inicialmente solo eran 3. Ajá. La de mi hijo concretamente y 2 más. Pero luego pues esta lucha se fue ampliando ya a 7, a 11, hasta llegar a día de hoy que bueno, creo que estamos en 32. Pero bueno, el objetivo que tenemos realmente es podernos acercar lo máximo posible a nuestros vecinos italianos, que tienen la equidad en todo el país de 40 enfermedades, de cribar 40 enfermedades diferentes. Entonces, bueno, ahí está nuestro objetivo, en luchar por eso, para que haya esa equidad y que, bueno, pues si nuestros vecinos pueden hacerlo, nosotros también, ¿no? Y que haya esa equidad de 40 enfermedades porque es lo mismo, o sea, no en todas las comunidades autónomas se criba ni 32 ni 26, incluso, bueno, ahora mismo el mínimo está en 7, pero imagina esa diferencia, ¿no? Claro. O sea, esa cantidad de bebés que nacen, que no son diagnosticados a tiempo,
y que esas enfermedades precisamente que son todavía más raras, menos frecuentes, son las que más efectos secundarios graves tienen. Provocan, ¿no? Al final es justamente al contrario, ¿no? Total. Se hace el proceso al revés, ¿no? Exactamente. Lo que dices es tan cierto, lo que muchas veces lo decimos, ¿no? Que al final, ¿no? La injusticia social parte de ahí, del sitio en el que naces. Si has nacido en un país X, y en este caso estamos hablando ya hasta de códigos postales, ¿no? Sí, o sea, dentro del mismo país, incluso tenemos el ejemplo de Madrid, que hay 4 hospitales en Madrid con unidades metabólicas y cada uno de los hospitales tiene un criterio diferente. O sea, que ya es todavía para más INRI, ¿sabes? Que aquí en Andalucía nos pasa también. Tenemos 2 unidades metabólicas, en Sevilla, en el Virgen del Rocío y en el Materno de Málaga, y aunque más o menos siguen unos criterios un poco en la línea, pero son 2 facultativos totalmente diferentes y cada uno de ellos lleva a sus pacientes como bien le viene en gana, ¿sabes? Entonces, como es que ya ni es la propia comunidad autónoma que rige el gobierno, no, es que ya es el propio hospital, cada uno de los hospitales, y entonces es como, no puede ser, no podemos permitirlo. En este caso, siempre, bueno, pues cuando tenemos que atender a nuestro hijo, a nuestra hija con una enfermedad de este tipo, lógicamente nos tenemos que poner en manos de la medicina, de los médicos, del personal que sabe, ¿no? la parte que necesita atender y lo que hay que vigilar. Pero luego está el día a día. Total. El día a día de levantarse por la mañana, el desayuno, el almuerzo, en este caso porque estamos hablando además algo que lo que hay que vigilar como un diabético, ¿no? Como una persona diabética, sí, es la alimentación desde lo mínimo que coma hasta pues, su ingesta diaria, ¿no? Entonces, ahí yo creo que es donde la asociación también hace una labor fundamental. Yo tuve la oportunidad de estar una mañana en la sede vuestra, que la tenéis aquí en Sevilla, en Sevilla Este, sí, y donde tenéis también un banco de alimentos. Porque, bueno, pues estamos hablando de que hay una parte esencial de todos los alimentos que ellos no pueden tomar, que son las proteínas, con lo cual necesitan también unos productos específicos y que podéis, bueno, pues de alguna manera apoyar desde ese banco de alimentos. Pues tuve la oportunidad de estar esa mañana y además pues venía una familia, ¿no? Primeriza, en este caso no se puede Justo, decir. Es que además parece a propósito. Sí, y me encantó ver, ¿no? Esa parte de la labor que hacéis también un poco de tranquilizar, de normalizar la situación, que efectivamente hay una atención especial que tienen que tener con su bebé, en este caso era un crío de 1 añito, sí. Y bueno, pues esa atención que no fuera algo discriminatorio ni para bien ni para mal, sino simplemente, pues ahora que tiene 1 añito, que todavía no tiene esa conciencia, ¿no? de tantas cosas que puede probar, que a lo mejor pues, hay que retirárselas, sino, bueno, pues ya que vamos a empezar a comer con esa normalidad, que ya sea una normalidad para él, ¿no? Claro. Y también en el entorno de la familia, ¿no? Me gustó mucho ese discurso, ¿no? De tu hijo es normal, no hay nada que tenga que tener esa variedad con su hermano claro, o con otras. Tiene una condición alimenticia, realmente. Y a ver, porque realmente a una familia que acaba de llegar, considero que es súper importante reducir toda esa carga emocional que hay, porque justo estás en ese momento en el que te estás preguntando todos los por qué ha tenido que ser a tu bebé, tu hijo o tu hija, por qué has tenido que ser tú, por qué tú portas ese error en el ADN, ¿sabes? ¿Por qué? Todos esos por qué y todas las dudas de qué será en un futuro, ¿no? ¿Qué podrá hacer? ¿Podrá ir a los cumples con sus compañeros? ¿Podrá ir a la universidad? ¿Podrá viajar el día de mañana con sus amigos? Te invaden todas esas dudas, todas esas preguntas y tienes como esa sobrecarga emocional del desconocimiento y sobre todo del miedo, porque tendemos siempre a salir del diagnóstico del hospital por muy masticadito que nos lo quieran preguntar y hacer así, Google.
Y bueno, pues San Google está muy bien para muchas cosas, pero bueno, para otras pues no es tan beneficioso porque, Para el tema de enfermedades, sobre todo, no. porque te muestra todas las partes y esas partes pues probablemente no llegues tú a conocerlo, porque si tu hijo tiene un diagnóstico a tiempo y tú le estás haciendo un seguimiento y llevas sus controles al día, son situaciones que no se van a dar. Entonces ahí te habla de lo que puede ocurrir, pero no de lo que quizás a lo mejor ocurra en tu caso. Entonces, bueno, pues yo siempre lo tengo muy claro que todas las familias que llegan, que se acercan o que hablan conmigo, yo siempre voy a tener ese discurso de quitarles esa carga porque sé lo que es esa carga. O sea, yo ya esa carga la he llevado conmigo. Y, y bueno, yo no tuve la suerte de cuando Dani fue diagnosticado en Mallorca de contar con un grupo así de personas, ni contar con otras familias en las que yo pudiera fijarme o en las que yo pudiera desahogarme y decir, aunque, no sé, una simple gastroenteritis del bebé, decir, es que ¿qué hago? ¿Sabes qué hago? Yo no tenía a quién preguntarle, yo solo tenía que esperar a poder ir al hospital y salir corriendo al propio hospital, ver a los especialistas y que ellos me dijeran qué pauta seguir. Entonces, luego aprendes que, bueno, que hay que seguir unas pautas específicas con su alimentación y con su dosis de medicación, hay que ajustarlo, pero ya está. O sea, se ajusta y ya. Creo que es importante, ¿no? Eso que esa red de apoyo de personas que han pasado o están pasando por lo mismo que tú, que han tenido la misma incertidumbre, han tenido los mismos miedos y que te dicen, mira, no pasa nada, se puede, ¿no? Se puede sobrellevar, porque al final también es una enfermedad que teniéndola controlada, teniéndola diagnosticada a tiempo, bueno, pues tu pequeña puede hacer una vida totalmente normal, ¿no? Como puede pasar con si es diabético o diabética, si es celíaco o cualquier otro tipo de intolerancia alimentaria, ¿no? Y mira, justo ayer, esto hablando precisamente sobre esto, ayer mismo hubo un ejemplo que a mí me llegó bastante y me pareció súper bonito. Tenemos, aparte de lo que es Andalucía, tenemos un grupo de WhatsApp de las propias familias, de la asociación, pero luego ya hace unos años también hubo una iniciativa ahí de un par de mamás a nivel nacional y hay otro grupo de WhatsApp que estamos como, no sé, unas 200 familias de toda España. Y bueno, es una pasada porque es como la familia metabólica, ¿vale? Y pues justo llegaron familias y entró una familia concreto que su niña tenía acidemia glutárica tipo 1, ¿vale? Pues otro tipo de metabolopatía de las que hablamos mucho más complejas, mucho más peligrosas y que hay que llevar un control mucho más exhaustivo y bueno, ahí sí se hace un poco más complicado llevar una vida normal, ¿no? Se hace un poquito más complejo llevar una vida como cualquier otra persona convencional. Pero también fue súper bonito justo eso, pues que en el grupo ya hay familias con esa misma enfermedad que es muy poco frecuente, se dan muy poquitos casos y justo esa fue la primera frase de la familia al ver que había llegado una nueva. La frase de, mira, que quiero contarte, yo soy tal y quiero contarte que tengo mi hijo que tiene 9 años ya y que está llevando una vida normal. Que se me pone el pelo de punta. También. Porque es algo que para ese tipo en concreto de metabolopatías y otras muchas de ellas también muy parecidas a esta, es algo como muy difícil y como muy impensable y es algo que hace unos años no ocurría. Claro. Es que esto hace unos años es que directamente morían. Claro. Es que directamente entraban en una descompensación del aminoácido, entraban o en un catabolismo y coma y la muerte, ¿sabes? Entonces, el ver que eso, por suerte, bueno, y por mucho trabajo, tanto a nivel de investigación como pues, a nivel de asociaciones, ya no ocurre, o ocurre muy pocas veces en casos muy extremos, muy concretos, perdón, ver que pasa lo contrario, ¿sabes? Que crecen, que ya se van desarrollando, que van creciendo con esa normalidad de la que estamos todo el tiempo hablando
y que tiene 9 años y que juega con sus amigos, que va al cole, que tal. O sea, entonces es muy, muy emocionante, la verdad. Y ver la respuesta de esa familia. Ay, sí, de verdad, que tiene 9 años, ¿qué tal? Bueno, pues ya hablaremos por privado, te voy a preguntar 1000 cosas, ¿sabes? Es que es esa balsa, ¿no? Un poco de tranquilidad en tanta inestabilidad emocional, Sí. ¿no? Como tú Es una decías, inyección de aire y de energía. Y también está claro que no es por suerte, es por el trabajo que se hace desde las asociaciones como Metabólicos Andalucía, como la Federación a nivel nacional, el trabajo de investigación que se lleva a cabo desde los hospitales, lógicamente, pero yo creo que es fundamental, ¿no? Esa labor que hacéis de agrupar a las personas que necesitan ese sostén. Porque creemos que es imprescindible ese acompañamiento. Ese acompañamiento lo creemos súper necesario. De hecho, nosotros en Andalucía tenemos ahora para el proyecto para 2024 de crear como ese apadrinamiento de familia veterana con familias recién llegadas y que al menos, pues, aunque tengamos el grupo abierto y todo el mundo sea libre, pero que tú tengas de la misma enfermedad o lo más semejante posible, en el caso lo más parejo posible, pues que esa persona o esa familia que lleve más tiempo, que lleve más recorrido, pues acompañe a esas familias que acaban de llegar, sobre todo en los momentos de la frase de ¿qué hago hoy de comer? Porque esa es nuestra frase clave. Sí. O sea, ¿qué comemos hoy? ¿O qué va a comer mi hijo o mi hija hoy? Sí, esa es la parte que quería llegar, ¿no? Cuando hemos empezado a hablar del día a día. Vale, una cosa es el diagnóstico, otra cosa es la alimentación, pues tienes que evitar, vale, pero ahora esto, al día a día, resulta que en la familia a lo mejor pues hay más hijos, hay más hijas que no tienen esta enfermedad, no tienen esta necesidad de comer algo distinto. ¿Y cómo hacemos? ¿Qué se hace? Pues primero aprender. Primero de todo aprender, porque claro, es una situación nueva y al final hay que adaptarse, pero yo particularmente siempre recomiendo, como hablábamos, esa normalidad. Lo primero, pues obviamente tienes las pautas del hospital, tienes esos cálculos matemáticos que te decía, ¿no? Una vez que se van introduciendo ya alimentos sólidos que salimos del pecho, la leche, y ya vamos introduciendo, bueno, sólidos o en papilla también, pero alimentos en sí, vamos metiendo esa variedad de alimentos que al final es como cualquier otro bebé, porque va con su introducción de fruta paulatinamente, de ahí la verdura, de la verdura, bueno, se supone que pasaríamos a la carne y al pescado, en este caso ese paso no lo saltamos, pero es igual, ¿no? O sea, vas introduciendo esos alimentos poco a poco a medida que el bebé va viendo que va tolerando tanto metabólicamente por su enfermedad como en general, que no le crea una intolerancia, que no le crea una reacción, o sea, como cualquier otro bebé. Entonces, pues se va haciendo esa introducción siempre con esos cálculos matemáticos. Siempre calculando lo que tolera a lo largo de todo el día, la cantidad proteica que tiene que tomar a lo largo del día y repartiendo en las diferentes comidas que vaya haciendo. Y ahí poco a poco, pues eso, pues vas aprendiendo y vas aprendiendo, pues vas desarrollando ese superpoder creativo, como yo lo defino, ese superpoder creativo, porque sepas de cocina o no sepas, te guste o no te guste, lo tienes que hacer. O sea, tú, tu pareja, los abuelos, los titos, o sea, todo el entorno que al final vaya a estar alrededor del niño o de la niña, al final tiene como que desarrollar también primero, obviamente, la información, el entenderlo, y esa capacidad luego de inventar, ¿sabes? De decir, venga, pues vamos a hacer con fruta y verdura, vamos a inventarnos un plato que sea divertido. Y un plato que sea divertido que se asemeje a lo que va a comer el resto. Claro. Para intentar siempre pues esa discriminación, ¿no? Esa diferenciación. Entonces, pues ahí está ese superpoder que se va desarrollando de creatividad. Bueno, yo me imagino, porque ya es una locura pensar todos los días algo de comer para una familia, ¿no? Que encima, bueno, pues tienes que tener esa
precaución de tener una comida especial para tu peque. Sobre ¿Está todo claro? porque al revés, nosotros no lo podemos hacer. O Claro. sea, nosotros no podemos, y me lo voy a llevar a un ejemplo que está muy al día con el tema de las personas vegetarianas o veganas, ¿no? Pues al final, en un núcleo familiar puede llegar a ser viable de que toda la familia siga esa misma corriente alimenticia o esa misma condición alimenticia, porque no es perjudicial para nadie. Pueden decidirlo y pueden decir, vale, pues decidimos llevar una alimentación completamente vegana. Tienen sus opciones proteicas, vitamínicas, o sea, todo el resto de opciones Claro. la tienen para coger alimentación que no haga falta que provenga de ningún animal. En nuestro caso, nosotros no lo podemos hacer al revés. Nosotros no podemos llevar toda la casa una alimentación baja en proteína, porque nosotros careceríamos de muchos otros nutrientes. Claro. Que ellos lo toman porque ellos toman su fórmula de aminoácidos. Bueno, que a día de hoy tenemos suerte que hay diferentes formatos de bebibles o solubles o sí. En diferentes, o sea, ya preparados o no, tal, con diferentes sabores. Pero es algo específico y que lo toman asociado a su ellos. patología. Claro, No estamos hablando de una elección, estamos hablando de una Claro. necesidad vital. Y ellos eso lo toman porque realmente eso es un alimento dietoterápico. Claro. O sea, ellos lo necesitan para su nutrición y para su desarrollo, para vivir realmente. Entonces nosotros eso no lo podemos tomar. No podemos llevar esa alimentación todo el núcleo familiar igual. No, es imposible. De hecho, hablando de alimentación, hemos hablado antes del banco de alimentos que tenéis en la sede de la Asociación de Metabólicos Andalucía aquí en Sevilla. Y ese banco de alimentos existe porque es otro apoyo que dais también a la familia, Sí. porque ese tipo de alimentación sin la proteína, sin ese aminoácido que también tenéis que tener en cuenta, ¿no? Que algunos productos que a priori parece que no llevan proteínas, pero sí pueden contener el aminoácido. Totalmente. Hay que tenerlo en cuenta. Entonces hay pastas especiales, hay patés especiales, hay una comida elaborada específicamente sin esos aminoácidos, Sí. ¿no? Y lógicamente, como pasa con muchas otras intolerancias, pues no tiene un precio asequible. Total. De hecho, bueno, quiero hacer inciso con el tema de la definición de banco de alimentos. Nosotros lo llamamos banco de alimentos entre nosotros. Sí que he detectado recientemente que al hablar de banco de alimentos todo el mundo lo asocia al tema de Cruz Roja, Que es algo gratuito. Cáritas, todo esto, que es algo gratuito y algo como que nosotros ahí abarcamos todo, ¿sabes? Venga, y todo lo que podamos recibir, bien está. Quiero recalcar que no es así. Realmente nosotros, o sea, le llamamos banco de alimentos porque no deja de ser un espacio de alimentos donde se guardan, pero realmente es un almacén, o sea, no tiene esta función solidaria de banco de alimentos que le da los alimentos gratis a las personas Claro. necesitadas y que nosotros podemos recibir alimentos. Realmente no. La función concreta es aglutinar alimentos específicos para los pacientes Sí. con alguna Metabulopatía. y que vosotras, pues, desde la asociación facilitáis esa compra porque Eso no es. es fácil tampoco encontrarlos. Eso. No, de hecho, además, es que en España solo tenemos una sola fábrica de estos productos. Está en Granada. A mí me gusta siempre mencionarlo porque para nosotros son nuestros superhéroes. Claro. Bueno, la empresa se llama Sanavi y está en Láchar, en Granada. Ajá. Está en un pueblecito, ellos tienen allí su nave y de hecho también Sanavi tiene una línea de productos para diabéticos sin azúcar que se comercializan en Corte Inglés, Hipercor, en tiendas convencionales. Tienen esta línea sin azúcar y tienen luego pues esta otra línea de Arifen que es la baja en proteína. Y de hecho incluso también lo usan mucho personas con problemas renales, con enfermedades renales, porque necesitan también una alimentación un poco más baja en proteína y entonces pues les viene muy bien esta pasta. Entonces, bueno, pues solo tenemos a ellos aquí en España. De hecho, además también es, digamos, la gama de productos, la marca de productos que tenemos más económica, porque, claro, o sea, directamente se lo compramos a ellos, ellos lo fabrican y nos lo traen a la asociación, lo compramos en grandes cantidades que nos suelen hacer un mejor precio Especial. y de ahí
bueno, pues nosotros se lo surtimos a las familias, pero siempre es a beneficio cero, o sea, no, ahí no se queda ningún dinero de por medio, ni hay un intermediario, ni una tienda que se esté beneficiando. Hacéis de esa labor de distribución de este tipo de alimentos que no son fáciles de conseguir, porque, bueno, también porque al final por la sede, como has dicho, hay 2 hospitales en Andalucía que son los que están las unidades metabólicas, que es el materno de Málaga y el Virgen del Rocío, el maternal de aquí de Sevilla. Entiendo que todas las familias de Andalucía, pues que tienen este tipo de patología, pasan o por uno o por otro. En el caso de Sevilla, también tenéis esa reivindicación, ¿no? Que se informe de que existís. Total. Porque de hecho además es algo que llevamos también años y hay que reconocer que ha mejorado de unos años hacia acá. Ha mejorado muchísimo esa relación con el hospital. Anteriormente no había esta relación tan estrecha y de vínculo de confianza, de hacer equipo. Pero de unos años hacia aquí sí se ha conseguido, pero aún así pues todavía nos falta ese poquito de que a las familias nos las derivan una vez que ya necesitan alimentos, como esta familia que conociste, que ya tienen como un añito y poco, pues que ya necesitan de esas galletitas especiales para ir metiendo galletitas, necesitan un poco esa pasta o unos fideitos para unas primeras sopitas, una cosita así. Y todavía pues nos falta como ese empujoncito de que realmente la familia sea diagnosticada, debute y llegue a la asociación. Ahí todavía nos queda ese pasito. Sí, Actualmente en Andalucía, ¿a cuántas familias estáis atendiendo? Nosotros tenemos censados, o sea, en censo general global, tenemos más de 300 familias. Pero es cierto que no todas están, digamos, como muy activas en la asociación porque a lo mejor son casos que ya toman una medicación y no tienen necesidad, ¿no? O ya tienen 18 años o 30 años o tal, y tienen a lo mejor pues ya su propia vida creadas y no hay una actividad muy tal. Pero desde el banco de alimentos en sí, como banco de alimentos, disociándolo un poco de lo que es asociación, nosotros estamos surtiendo ahora mismo alimentos a unas 200 familias, porque no solo tenemos de Andalucía. Y cuando hablamos de Andalucía, incluimos Ceuta y Melilla con la problemática que ello conlleva, de envíos, correos, Dios, es que no hay forma de solucionar esa problemática de decir, a ver, que es una asociación y que son alimentos, ¿no? Sí. Pero bueno, tenemos ahí esa otra. Se refiere a la parte económica del transporte, ¿no? Económica y de facilidades, porque te lo para aduana, te abre los alimentos, te rompe los paquetes o sea, se ve que son macarrones, ¿sabes? Que se ve desde fuera. Por mucho que tal, pues al final siempre hay mucha problemática. Pero bueno, que tenemos familias de Ceuta y de Melilla que no nos podemos olvidar de ellos porque son andaluces como nosotros y ellos vienen también a los hospitales de aquí, vienen a Sevilla, son la referencia, ¿no? Exacto. Sevilla y Málaga. Para las familias que nos puedan estar escuchando o personas que puedan tener cerca en el entorno esta problemática o esta realidad, que hayan debutado, ¿no? Como has dicho, ¿no? Las familias que se habla también en diabetes, ¿no? Sí. ¿Qué podemos decirle? ¿A dónde pueden acudir? ¿Cómo pueden encontrar a la Asociación Metabólicos Andalucía? Bueno, pues directamente pues a día de hoy en redes sociales, que es al final lo que nos mueve al día a día y lo tenemos en el teléfono siempre a mano. Pues en Instagram, por ejemplo, Metabólicos Andalucía, tal cual, así nos podéis encontrar. En Facebook también, tenemos grupo de Facebook, tenemos también página para poder seguir. Y bueno, nosotros no tenemos página web porque no tenemos grandes recursos logísticos, somos una asociación muy humilde con muy pocos recursos, muy pocos fondos, pero en redes sociales estamos y ahí nos podéis encontrar fácilmente. Y luego, a nivel nacional de toda España, sí está la página web, que es www.metabólicos.es, muy sencillito, y ahí igualmente también está el directorio con todas las asociaciones a nivel nacional, o sea que de ahí también podéis contactar con nosotros. O si estáis en cualquier otro punto de España, también podéis contactar a través de ahí,
que estamos todos en red. En metabólicos.es Metabólicos.es, derivan a la sí. asociación que más cerquita le... Además, la página también tiene otros muchos recursos. La página tiene recursos de recetas de cocina, por ejemplo, tiene recursos pues, de las actividades que se hacen, que hacemos todos los veranos, un campamento metabólico para niños, niñas y adolescentes, que es una pasada. Yo llevo 3 años yendo como monitora acompañante y bueno, eso es brutalísimo. Hacemos los congresos médicos, hacemos los encuentros de familia, o sea, hay un movimiento de actividades que ahí está todo recogidito en esa página web, incluso no solo a nivel nacional, sino también ellos informan de lo que se va haciendo en diferentes provincias, en diferentes comunidades autónomas. Entonces, bueno, pues al final está muy guay. Metabólicos.es. Pues metabólicos.es, sí. En Facebook o en Instagram como Metabólicos Andalucía. Y lógicamente también vamos a hacer ese llamamiento, como siempre, desde Tu Huella, pues del apoyo que necesita una asociación como vosotras, que estáis, bueno, pues en este caso, surtiendo alimentos a más de 200 familias, que son más de 300 las que están en Andalucía con este diagnóstico y que necesitan apoyo de alguna manera, tanto el emocional, sobre todo en familia, y luego pues también el apoyo en el tema de la alimentación, ¿no? Sí. Y entiendo que también la investigación es otra de las patas que habrá que ir abriendo para que, bueno, pues que llegue a todos los hospitales cuanto antes y que ese diagnóstico sea lo más pronto posible y que también deriven a la familia lo más pronto posible a la asociación como vosotros. Ahí estamos también siempre presentes. Está claro que siendo una asociación, pues como somos una asociación humilde, una asociación con pocos recursos, nosotros no podemos disponer de una línea económica para financiar una investigación. A nivel nacional sí se hace, a nivel de la federación o en otras comunidades autónomas como Barcelona, por ejemplo, que recuerdo así de pronto, ¿no? O Galicia, ellos sí tienen como esa línea ahí porque económicamente tienen ayudas, tienen recursos y bueno, pueden financiar esas líneas de investigación. Desde Andalucía, tristemente, no lo podemos hacer, no tenemos esos recursos, pero sí que estamos apoyando cualquier iniciativa o cualquier línea de investigación que se abra a nivel andaluz o de cualquiera de las unidades de los hospitales. Y siempre estamos ahí en pleno contacto y difundiendo lo que esté en nuestro alcance, claro, poder ayudar y poder apoyar, porque realmente es súper necesario. Bueno, desde Tu Huella lo que sí vamos a hacer es, por supuesto, este podcast que va a estar disponible y que espero que también pues os sirva como carta de presentación allá donde queráis exhibirlo. Y todos los eventos, todas las actividades que promováis desde Metabólicos Andalucía, lógicamente en las redes sociales de Mercadillo Solidario lo tenéis a vuestra disposición para que podáis hacer esa difusión y llegar a más personas. Porque al final, bueno, pues estamos viendo que es una patología con la que se puede convivir, con la que se puede vivir, con la que una persona se puede desarrollar a todos los niveles y que lo único que necesita pues es esa atención temprana para que luego no se trunque, ¿no? Esas posibilidades. Así que, Chelo, muchísimas gracias. Nada, gracias a vosotros. Solo si no quería que se me quedara en el tintero que, bueno, recientemente hemos sabido que hay una comunidad autónoma en Castilla-La Mancha que han sacado unas ayudas directamente para las personas, para las familias celíacas, ¿vale? Entonces, bueno, pues también quería desde aquí pues intentar a ver si, bueno, que vamos a seguir obviamente nuestras luchas y con nuestros caminos protocolarios correspondientes de ir tocando las puertecitas necesarias, pero que si en Castilla-La Mancha se puede, en el resto de España también. Y si se puede dar una ayuda para alimentos celíacos, o sea, sin gluten, nosotros los sin proteína tomamos muchos alimentos sin gluten. Entonces, pues nosotros se nos debería de contemplar también dentro de esa bolsita, dentro de ese saquito, junto con los celíacos, porque esa ayuda económica que le dan directamente a las familias anualmente, a muchas familias les puede salvar, porque no todo el mundo se puede permitir pagar 5 euros por medio kilo de macarrones. Entonces, no me quería despedir sin dejar este tintero porque lo hemos sabido recientemente que se ha aprobado esta ayuda en Castilla-La Mancha y entonces, bueno, pues vamos a ir a por todas ahí
Perfecto. que sirva a Castilla-La Mancha de referencia para el resto de comunidades autónomas Genial. y vamos ahí en esa lucha. Pues, Muchísimas gracias a vosotros. dicho queda, gracias a ti, Chelo, y por darnos la posibilidad de conocer a Metabólicos Andalucía y bueno, pues estas posibilidades que tenemos de apoyar a otra entidad social cerquita nuestra y que, bueno, nunca sabemos lo que puede pasar, si dentro de un tiempo a lo mejor tenemos a alguien cerquita y le podemos echar una mano. Así que muchas gracias de nuevo, Chelo, y hasta la próxima.